Estados Unidos era la potencia superior en el continente americano y se convertía en una fuerza activa a nivel internacional. Pero fue en la primera década del siglo XX, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, 1858-1919, cuando comenzó a desempeñar un papel de liderazgo en la política internacional. Roosevelt, mandatario número 26 de la Unión Americana, era republicano y aplicó la política del gran garrote o mano dura. Buscaba la hegemonía estadounidense a nivel mundial, que comenzaba por la casa, por el patio trasero, es decir, por América Latina. La política del Big Stick o del gran garrote se refiere a la frase: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos, pronunciada por el presidente justificando el intervencionismo militar norteamericano en la América Latina. La utilización de la fuerza como mecanismo de dominación se puso de moda en su gobierno. Como antecedente está la Guerra Hispano-Cubana Norteamericana, primera guerra imperialista, que ocurrió precisamente en Cuba y trajo como resultado la pérdida de la independencia al imponerse la República neocolonial. Cuba no fue el único país sobre el cual cayeron las garras del Águila del Norte. A partir de ese momento se aplicaría el Big Stick o Gran Garrote, caracterizado por las intervenciones militares en Santo Domingo, Panamá, Nicaragua, México, Haití y Cuba. Los Estados Unidos necesitaban mercados, abastecimiento de materias primas y zonas de inversión dado el alto grado de desarrollo económico alcanzado. De ahí la necesidad que se tenía de intervenir en una zona donde se podían alcanzar los tres objetivos: materias primas, mercados, zonas de inversión. Así pues, los Estados Unidos se convertirían en los gendarmes de esta región del mundo. Los objetivos que se perseguían con las intervenciones eran el ordenamiento y control de las finanzas de los países ocupados, la protección de los bienes, intereses y personal norteamericanos, la instauración y sostenimiento de regímenes afines a los intereses de los Estados Unidos. Estos objetivos buscaban la consolidación de la hegemonía norteamericana en toda América. La doctrina Monroe afirmaba que Estados Unidos actuará a fin de evitar intervenciones provenientes fuera del continente americano, esencialmente de los países europeos. Se ha resumido famosamente en la frase: América para los americanos. Con el advenimiento del corolario, la frase llegó a adquirir el irónico sentido de América para los estadounidenses. El apoyo estadounidense a la separación de Panamá de Colombia en 1903, cuando el gobierno colombiano rechazó la propuesta de Roosevelt para construir el Canal de Panamá. La ocupación militar de la República Dominicana entre 1916 y 1924. La ocupación militar de Cuba entre 1906 y 1909. La ocupación militar de Haití desde 1915 hasta 1934. A fines del siglo XIX, los Estados Unidos habían terminado ya la conquista del oeste. Habían comprado Luisiana a Francia, Florida a España y Alaska a Rusia. Se habían anexado por las buenas o por las malas Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y una parte de Colorado. Hacia 1890, el ferrocarril unía las dos costas de su inmenso territorio continental. La industria y el comercio habían tomado gran impulso. Su producción de acero superaba la de Inglaterra. Se formaron inmensos carteles con voluntad de dominio internacional que presionaban sobre el gobierno para que conquistara fuentes de materias primas y abriera mercados fuera de sus fronteras.
En 1901, Gran Bretaña dejó las manos libres a los Estados Unidos sobre el Caribe. Tomó cuerpo la llamada Doctrina del Destino Manifiesto, que fue el conjunto de ideas geopolíticas y económicas justificativas del expansionismo territorial norteamericano en toda esa época. La construcción de un canal por la zona angosta de Centroamérica, destinado a unir los dos océanos, formó parte de los intereses estadounidenses en la región. Los norteamericanos adquirieron los derechos y bienes de la empresa francesa de Fernando Lesseps, que había empezado la construcción del canal, cuando ella se declaró en bancarrota en 1889. Empujaron en 1903 la independencia de Panamá, a la sazón provincia de Colombia, y su erección como nuevo estado para favorecer su proyecto de construcción. Roosevelt no iba a tolerar una segunda intervención europea en Latinoamérica, pero reconocía que estas desdichadas repúblicas me causan una enorme cantidad de problemas, por lo que a veces pensaba que la única solución era algún tipo de protectorado sobre América Central y del Sur. Tras ejercer presión sobre Haití para que satisficiera las deudas contraídas con los países europeos, la oportunidad de ensayar la fórmula del protectorado se le presentó en Santo Domingo, donde durante 5 años los banqueros neoyorquinos habían luchado con los financieros franceses y alemanes por el control de los recursos económicos del país. A principios de 1904, Santo Domingo parecía encontrarse en un estado permanente de inestabilidad revolucionaria, por lo que Roosevelt ordenó a la Armada de Estados Unidos ocupar las aduanas del país, pagar la deuda externa e impedir, bajo ninguna circunstancia, que cualquier actividad revolucionaria interrumpiera el desarrollo del país. Theodore Roosevelt exigía para Estados Unidos el derecho de proteger el orden en América Latina. Si bien en la práctica Estados Unidos nunca intervino militarmente en América del Sur durante este periodo, la doctrina Roosevelt fue una clara advertencia a las potencias europeas, en especial a Alemania, para que no llevara a cabo ningún tipo de expansión hacia el continente. Sin embargo, Estados Unidos no pudo romper la hegemonía económica y militar de Europa en América del Sur hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. La efectividad y popularidad que tenían en Estados Unidos el intervencionismo en América Latina no solo se vieron menoscabadas por la resistencia de México, sino por la resistencia armada de Nicaragua. En los años 20, por el surgimiento de facciones radicales antiestadounidenses en Cuba. En América Latina surgieron una serie de dictaduras militares, algunos de cuyos líderes, como los militares argentinos y Getúlio Vargas en Brasil, mostraban simpatías por los nazis. Además, mediante acuerdos negociados con los países latinoamericanos, la Alemania nazi ponía en riesgo la preeminencia comercial de Estados Unidos en muchos de ellos. Sin embargo, los alemanes no tenían capital suficiente para rivalizar en serio con Estados Unidos en cuanto a inversión. Ello no significa que en ciertos campos, como la industria aeronáutica, no representaran un peligro real. Como resultado, aunque Estados Unidos apoyó a veces a las fuerzas democráticas, en general estuvo dispuesto a establecer acuerdos e incluso apoyar a los dictadores de Latinoamérica, siempre que estos opusieran a las potencias del eje.